y nos dará a nosotros las llaves del reino. To advance it and grow it. To advance and grow that kingdom. Para avanzar y hacer crecer ese reino. And so I think why don't you put that picture up, please, Lovey? ¿Lo puedes poner la imagen, por favor? Who can tell me where this comes from, this photo? ¿Pueden decirme que Who knows? saben lo que esa imagen representa? It's somewhere in Colombia. Ese queda en un lugar de Colombia. Who knows? Not Otto. ¿Quién sabe qué lugar es esa foto? Que no sea Otto el que me diga. Okay, Otto, tell them. A ver, Otto, dígales. Santa Marta, Colombia. Esa foto es en Santa Marta, Colombia. Amen. Now it's a rock. It's a big rock that's in the sea. Hay una roca que es grande que se puede ver en la ciudad. And this building Y en ese edificio is a lighthouse. queda un faro And it tells the ships, y les dice a los barcos watch out for this. Watch out for this rock. que tengan cuidado con esa roca. Amen. Now I want you understand this rock, it's not floating on the water. The rock's not floating. Y como ustedes pueden notar en la imagen, esa roca no está flotando en el agua. This rock goes all the way down to the seabed. Como ustedes pueden ver, esa roca comienza desde la orilla hasta el mar. You're only seeing about 10% of the rock. Y solo es posible ver el 10% de esa roca. The 90% is underwater. Porque el 90% se encuentra debajo del agua. Amen. And I want in your mind Y yo quiero que en sus mentes have an understanding tengan el entendimiento of how big this rock is de cuán tan grande es esa roca in comparison to the lighthouse. comparándola con el faro. Amen. Your church, La iglesia, su iglesia, my church, mi iglesia and the church in the whole world. y la iglesia en el mundo entero. Jesus says you are the light of the world. Dice que You are the light of the world. The Jesús- church is the light of the world. Jesús dijo que la iglesia es la luz del mundo. Amen. ¿Amén? But so we are the light of the world. Entonces nosotros somos la luz del mundo, But the church pero la iglesia is built on the rock of Jesus Christ. está cimentada en la roca de Jesucristo. Amen. ¿Amén? And what I need us to understand Y lo que yo quiero que ustedes entiendan, is how small we are, que cuán tan pequeños nosotros somos, the church, la iglesia, in comparison en comparación to Jesus Christ de Jesús Our Cristo, rock. que es la roca and His kingdom. y su reino. And if you understand that Y si logramos entender eso and you live with that mentality, y vivimos con esa mentalidad, your life will never be shaken. sus vidas nunca serán sacudidas. Because you're building on the right foundation, because you're building on the right rock. Porque si construimos nuestra vida en el fundamento correcto, en el cimiento de la roca, Amen? But if your life pero si su vida and your church y su iglesia, is built on another foundation, pero si su vida y su iglesia está construida en otro cimiento, it's going to be very shaky. va a ser muy sacudida, It's going to be unstable. va a ser inestable, And your life and the church will fall. y su vida y la iglesia van a caer. Amen? ¿Amén? All right, let's go, please. Bueno, de acuerdo. Okay, to 1 Corinthians. Para Primera de Corintios, We're going to read from verses 1 Corinthians chapter 3. Primera de Corintios capítulo 3. I want us to read from verse 5. Quiero que comencemos a leer desde el versículo 5. All right, let's read it. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno.
Continúa. Continuemos. Verse 6. Versículo 6. Yo planté, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Amen. Continue. Siguiente, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. Continue. Continuar. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Amen. Pause there for a second. Go back to verse 9. Vamos a volver al versículo 9. Verse 9. My friends, Mis amigos, we nosotros who are leading God's church, que somos los que vivimos y lideramos la iglesia de Dios, we are working with God estamos trabajando junto con Dios to build the churches we lead. para edificar su iglesia. Amen. Amén. And we are not that important. Y no somos tan importantes. Who's Bruce? ¿Quién es Bruce? Who's Otto? ¿Quién es Otto? Who's Emerson? ¿Quién es Emerson? We're just servants of God. Somos sirvientes de Dios, servidores de Dios. What is important Lo que sí es importante is God es Dios and His church, y su iglesia, not the leaders of His church. no los líderes de la iglesia. That's what Paul is saying. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Now, verse 10. En el versículo 10, según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. So, Paul says Entonces Pablo está diciendo he has laid a foundation que él está poniendo un fundamento in the church in Corinth, en la iglesia de Corinto, like an expert builder, like an expert builder, like a professional builder, like the best builder, como un constructor profesional, the best, el mejor, and someone else is building on it. y alguien más lo está edificando sobre ese cimiento. My question to you, Mi pregunta para ustedes, what foundation have you laid in your church? ¿cuáles cimientos ustedes han fundado en sus iglesias, han puesto en sus iglesias? And is it expertly laid? ¿Y ha sido, Is it professionally laid? un cimiento de calidad profesional? And can something be built on the foundation that you've laid? Y ese fundamento o ese cimiento que ustedes han puesto, ¿alguien más puede edificar sobre él? That will last forever. Que dure para siempre, Like that rock, the picture of the rock. como la imagen de la Like roca, the picture of the rock. como la imagen de la roca. We need to lay this foundation. Nosotros necesitamos poner We cimientos mustn't lay como estos, bad foundations, temporary foundations. fundamentos de calidad como el templo. Amen? Not temporal, temporary. Cimientos que duren, cimientos que no sean temporales, So, did Paul lay a foundation? porque esos cimientos que son temporales, Did Paul lay a foundation? sorry. Did Paul lay the foundation in the Corinth church? Así como Pablo puso ese cimiento en la iglesia de Corintios, Sí o no? ¿sí o no? O sea, si Pablo puso ese cimiento en cimentó la iglesia de Corintios, Sí? ¿sí o no? Okay. That's what he says in verse 10. Eso es lo que dice en el versículo 10. But now look at verse 11. Vamos a mirar el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre... No. He says there, for no one can lay any foundation than the one which has already been laid, which is Jesus Christ. Porque él dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amen? Now, help me. Ahora, ayúdenme. Paul says he laid the foundation of the Corinth church like an expert builder. Entonces, ayúdenme.
Pablo está diciendo que él fue el que puso el fundamento en la iglesia de Corintios como un constructor profesional. See? ¿Sí? But then he says, Pero luego él dice you can't lay any foundation que ustedes no pueden poner otro fundamento than the foundation that's already been laid, del fundamento que ya está puesto, which is Jesus. que es Jesús. Am I right? That's what he says. Estoy en lo correcto, eso es lo que Pablo dice. So the question, Entonces mi pregunta es, in your church, en su iglesia, how do you lay ¿cómo ustedes an expert foundation? ponen un cimiento, cómo ustedes ponen un fundamento que sea un cimiento como expertos? ¿Cómo ustedes pueden cimentar un fundamento que se ha hecho como alguien, con mucha experiencia? No, you've got to listen to me. Okay. That's my question. How do you lay in your church, like Paul did, a foundation that's already been laid? ¿Cómo ustedes ponen un fundamento como Pablo lo hizo en sus iglesias, sobre un fundamento que ya está puesto? Rebuilding. No. Paul says Pablo dice that we all must lay an expert foundation. que todos nosotros debemos poner un cimiento como expertos, But pero he says también dice the foundation has already been laid. que ya el cimiento ha sido puesto. So, what does this mean for us as pastors? Entonces, ¿qué significa eso para nosotros como pastores? There's already a foundation Que ya hay un fundamento puesto, that's already been laid. que ya alguien lo ha puesto, lo ha cimentado. Construir encima de eso. Construir encima de Build on it. Start building on that foundation. Before you build on the foundation, Antes de que usted comience a construir sobre ese cimiento, you need to lay the foundation. necesitas poner el fundamento. But you can't lay the foundation, any other foundation, except the one that's already been laid. Pero no puedes poner otro fundamento, no puedes empezar a cimentar un cimiento o sea, ustedes no pueden poner un cimiento diferente al cimiento que ya está puesto. Entiendo. Now, next question. Entonces, la próxima pregunta: Who already laid the foundation? ¿Quién ya puso ese cimiento? Christ. Jesus. Not Jesus. Jesus is the foundation. Jesús es el cimiento, But who laid the foundation? pero ¿quién fue el que cimentó, puso el fundamento? Paul. No, not Pablo. No fue Pablo. When the foundation was already laid before Pablo was there. Ya el cimiento, el fundamento estaba ahí antes de que Pablo llegara. So who laid the foundation? Entonces, ¿quién fue el que puso el cimiento? Yes, the Father. El Padre. Go with me to, let's read Isaiah 28 verse 16. Isaiah 28 verse 16. Vamos a leer Isaías 28, verso Yes. 16 verse 16. Isaías I'll read 28, it and 16. then- Okay, No. there we go. Por eso dice el Señor y Dios: miren, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que crea no se tambaleará. Okay, so my Bible says, see. God says, see, I have laid in a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation. The one who trusts in him will never be dismayed. Is that what it says? Who laid the foundation? ¿Quién fue el que puso ese cimiento? The Father. El Padre. What does this mean? ¿Qué significa esto? What does it mean ¿Qué significa? for us?
¿Qué significa eso para Did nosotros? Paul lay this foundation? Pablo fue el que puso el cimiento, No. But Paul had a revelation of the foundation. pero lo que sí hizo Pablo fue que él tuvo una revelación de quién era el fundamento. Amen? So what Paul is trying to say, ¿Qué es lo que Pablo está intentando decirnos? as we build our churches, A medida que nosotros edificamos nuestras iglesias, you can build the foundation in your church ustedes pueden poner los cimientos, fundamentos en sus iglesias according to the one which has already been laid, which is Jesus. de acuerdo a ese fundamento que ya ha sido puesto, que dijimos que es Jesús. And if you do that, you'll be doing good. Si ustedes hacen eso, lo estarían haciendo de la forma correcta. Or O you can lay another foundation. pueden poner otro fundamento, otro cimiento diferente a ese, But that foundation pero ese cimiento is not the right foundation. no es el fundamento correcto. So then how do we build the right foundation? Entonces la pregunta es, ¿cómo construimos el fundamento correcto? In the Bible, En la Biblia, God records Dios recuerda the Father's plan of salvation. que el plan de salvación, That He, el plan de salvación del Padre together que with Jesus, that the Father, together with Jesus and the Holy Spirit, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, they planned ellos plantaron and they laid out y construyeron the plan of salvation el plan de salvación before mucho antes they created the world. que ellos crearan el mundo. You understand? ¿Lo entiendes? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo had a plan tenían un plan for the world, para el for mundo, creation, para la creación, for humanity para la humanidad, before it existed. mucho antes de que existieran. It's important to understand. Y es muy importante entenderlo. Now let's look at some scripture. Vamos a mirar la escritura. Revelations 13, verse 8. Apocalipsis 13. 13:8. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. A la bestia la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Okay, now you're reading that a bit fast. It says here, the ones whose names were not written in the Lamb's Book of Life that belonged to the Lamb, who was slaughtered before the world was made. Que fue sacrificado desde la creación del mundo. El libro del Cordero fue sacrificado desde La creación del mundo. when, according to the scripture, was Jesus killed? De acuerdo a ese versículo, ¿cuándo fue que Jesús fue asesinado? ¿Cuándo sucedió? The beginning. In the beginning. Before creation. Antes de la creación. Before creation. Antes de la creación. What does this mean for us? ¿Qué significa eso para nosotros? The Trinity. La Trinity. eternidad. Before the world, before the sun, before the stars, before anything existed. Antes del Hijo de las Estrellas, antes de que algo existiera, They had a meeting. ellos se reunieron, A planning meeting. tuvieron una reunión para planificar And they said, y dijeron, we're going to make a planet. vamos a hacer un planeta We're going to make people on that planet. y vamos a poner personas en ese planeta They're going to be in our image and in our likeness. y ellos van a ser igual a nuestra imagen y semejanza And we're going to give them something. y les vamos a dar a ellos algo, Freedom libertad, to choose us
para escogernos or to choose the devil? o escoger al enemigo. To love us, Que nos serve ame us, y nos sirvan or serve the devil? o sirvan al enemigo. And the people on this planet, Y las personas de ese planeta, Jesus, Jesús, they are going to become your bride. Jesús se va a convertir en la novia de ellos. But Pero they're going to reject us. ellos nos van a rechazar. They're going to disobey us. Ellos nos van a desobedecer. They're going to choose the devil over us. Ellos van a escoger al enemigo van a preferir al enemigo que a nosotros. But we're not going to give up on you. Pero no, ¿saben qué? No nos vamos a rendir. You, Jesus, Tú, Jesús, are going to have to go there. vas a tener que ir hasta allá. Out of all those people, out of all those people, out of all the people on the earth, Y vas a ir donde están todas las personas en la you're tierra. going to choose a race, Y vas a escogerlos one race, one group of people, y vas a levantar un grupo de personas, the Israelites. los israelitas. You're going to choose one man, David. Vamos a escoger a un hombre llamado David. You're going to come through his line, Jesus. Y Jesús, tú vas a nacer en el linaje de David. Jesus, you're going to have to leave this realm, Tú vas a tener que leave heaven. You're going to have to leave heaven. vas a tener que dejar el cielo You're going to have to step into earth, y vas a tener que adentrarte en la tierra, into time, into time, into time. en el tiempo. You're going to have to become a human being. Vas a tener que convertirte en un ser humano. And you're going to have to die Vas a tener que morir for the sins of all of those people. por todos los pecados de esas personas. That's going to be the labola. That's going to be the bride price Y esa va a ser la recompensa, el premio mayor for your bride. para tu novia. Jesus said, I'll do it. Y Jesús dijo, lo haré. Before the foundation of the earth was made, Antes de la creación del mundo, they had a plan of salvation. ellos ya tenían un plan de salvación. They knew we were going to mess up. Ellos ya sabían que nosotros la íbamos a embarrar. But they decided to go ahead with Project Planet Earth anyway. Pero ellos decidieron adelantarse y tener un plan, ya de tener un plan para la tierra, para la humanidad. Amen. Amén. You see, Jesus is the eternal rock that God the Father laid and the foundation of salvation before everything else existed. Y como ustedes pueden ver, Jesús es la roca, ese fundamento mucho antes de la creación que está fundamentada en la tierra, que ha sido fundada en la tierra. And Y Él He's the way, es el He's camino. the truth, and He's the life Él es el camino, la verdad y la vida to the Father. para llegar al Padre. There's no other way. Ya no hay otro plan, no existe otro plan. There's no other religion. No hay otra religión, There's no other man. no hay otro hombre, Because all other men are sinful. porque todos los hombres somos All pecadores. other men are created. Todo, All other men are created. todos los hombres han sido creados. No other man existed with God in heaven before creation. No existía ningún hombre que estuviera con Dios antes de la creación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? You understand what I'm telling you? ¿Entienden lo que quiero decirles? This verse, read it again. En este versículo, léanlo nuevamente. Read it again. Léanlo. Sure, yeah. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra.
aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Look at Ephesians chapter 3:11. Vamos a mirar Efesios capítulo 3, versículo 11. Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. What does that mean? ¿Qué significa eso? What does it mean after that verse? ¿Qué es lo que nos está diciendo ese versículo? Todo estaba planificado desde antes. Everything was planned before. Jesus Jesús was God's eternal plan. era el plan eterno de Dios. Not Muhammad. Not Muhammad. No Mohamed, Not Buddha. no Buda, Not Confucius. Confucio. Not Abraham. no era ni Confucio ni Abraham. Jesus. Jesús. He's the rock. Él es la roca. He's the plan. Él, He's the foundation él es el plan, Él es el cimiento that has been laid. No one else. que ha Nothing else. sido puesto, nadie más. Come with me to 1 Peter chapter 1 verses 18 to 20. 1 Okay. Peter chapter 1 verses 18 to 20. Primera de Pedro, chapter 18 al 20. Primera de Pedro del 1 al 18 al 20. Peter 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Read it there first. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Amen. Now look at verse 20. Verse 20 is more important. En el versículo 20, que es muy importante, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Wow, Pero, look at that. Por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. ¿Cuándo? When? Antes. Before the creation of the world. antes de la creación del mundo. ¿Entiendo? Es importante. Okay? And but now in these last days, pero ahora, Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. don't be confused. No se confundan, Don't worry about it wrong. no se preocupen por el que esté equivocado. Iran and Donald Trump and the USA and the world, it's temporary. Okay, no se preocupen por Donald Trump o las cosas del mundo porque eso es temporal. Jesus Jesús is eternal. es eterno. The church La iglesia is eternal. es eterna. Are you living with a temporary perspective or eternal perspective? Ustedes están viviendo con una perspectiva temporal o una perspectiva eterna. Don't lie to yourself. No se mientan a ustedes mismos. Mentira, mentira. Look at Galatians chapter 1 verse 4. Colosenses capítulo 1, versículo 4. Galatians chapter 1 verse 4. Porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Amen. ¿Eh? Just as God our Father planned. That amor que tienen por todo el Pueblo de Dios. Okay. Y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. translate that for me. What does it say? The love that he has for God's people. Does it say plan there? Is there a plan anywhere there? You say Colosenses chapter. What is the verse? No. Galatians. Oh, ya. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Perdón. Galatians.
Tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de ese mundo de maldad en el que vivimos. But it says there, tal como Dios, nuestro Padre, lo plano. Am I right? Sí, así, pero lo que dice ahí, tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó. You planned it. ¿Quién fue el que lo planeó? When did he plan it? ¿Cuándo fue que lo planeó? Antes, por tal. Amen. Do you live like this? Ustedes viven sabiendo esto. Last scripture. Y la última escritura, 2 Timothy. segunda de Timoteo, 1. 2 Timothy chapter 1 verse 8 through 11. segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8 al 11. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora, todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. El camino a la vida y a inmortalidad. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Amen. Okay, verse 11. El versículo 11, y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Amen. Amén. Now go back to verse 9. Regresemos al versículo 9. But because that was his plan from before the beginning of time. Sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. You understand? ¿Lo entiendes? So what's the point of what we're trying to say? ¿Cuál es el punto en lo que estoy intentando decir? God already laid the plan. Ya Dios había puesto ese plan There's only one plan. y solo existe un There's plan. only one way of salvation. Solo existía un plan, solo existe un camino para ser salvo. There's no other plan. No hay ningún otro plan. The devil, El enemigo, religion, la religión, people, las personas they invented many other options. inventaron otras opciones, Many other options muchas otras opciones for salvation. para ser salvos. But they all counterfeit. Pero Counterfeit. no son verdaderas, son falsas. False. All false. Todas falsas. Muhammad. Mahoma, False. falso. Buddha. False. Buda, Buda, False. falso. All false. Todos falsos. One truth. Maria. False. One truth. Una verdad, solo uno verdadero, One foundation. solo un cimiento That God laid. que fue el que Dios puso, Jesus Christ. Jesucristo. Now you, pastors, Ahora ustedes, pastores, you must choose. ustedes deben escoger What foundation are you going to lay? cuál es el fundamento que ustedes van a cimentar en sus iglesias, In the lives of the people you lead. en la vida de las personas que ustedes están liderando. Are you going to lay Jesus? Ustedes van a poner el fundamento de Jesús Some other foundation. o otro tipo de fundamentos. You can lay another foundation. Porque sí es verdad que ustedes pueden poner otro fundamento, But Paul is saying pero Pablo está diciendo it will never last. que eso no va a durar. I want to ask you, Quiero preguntarles, pastors, pastores, people, personas,
Do you want to waste your time on earth, or do you want to make your time count for eternity? ¿Ustedes quieren desperdiciar su tiempo aquí en la tierra o quieren hacer que su tiempo realmente cuente para la eternidad? Then don't build on anything else but Jesus. Entonces no construyan sino únicamente en Jesús. Amen. Okay? This plan of salvation El plan de salvación was worked. fue Look at this plan of salvation was worked in the Old Testament ese plan de salvación comenzó a funcionar en el Antiguo Testamento by the Trinity, por la Trinidad through Israel. a través de ese plan fue puesto en marcha en el Antiguo Testamento por la Trinidad a través del pueblo de Israel. Okay? Abraham, Isaac, and Jacob. Abraham, que tenemos Isaac y Jacob. Jacob had 12 sons. Jacob y sus 12 hijos. One son, Y su único hijo, the tribe of Judah. la tribu de Judá. Jesus was going to come through the tribe of Judah. Que Jesús iba a nacer a través de la tribu de Judá. They had the prophets, Los profetas, they had the priests, los sacerdotes, they had the judges, los jueces they had the king of Israel. y los reyes de Israel. One king Un rey from the tribe of Judah, que iba a venir de la tribu de Judá, King David, del rey de David, was going to be the descendant of Jesus. Jesus was going to come through his descent. que Jesús iba a ser descendencia del rey David. Amén. Iba a venir a través de esa descendencia. And this worked all the way to John the Baptist. Y todo esto como hizo su recorrido hasta llegar a Juan el Bautista. And John the Baptist prepared the way for Jesus' ministry. Y Juan el Bautista preparó el camino para el ministerio de Jesús. Amen? Amén. In the Gospels, En los evangelios, Jesus, Jesús Emmanuel, es llamado Emmanuel, which means God with us, que significa Dios con nosotros. works on earth. Las Works. obras Works. las obras en la tierra Revealing the Father, revelan al Padre, declaring declarando. who Jesus was, who he was, Las obras declaran quién es Jesús, quién era Jesús and what he had come to do. y lo que él venía a hacer Amen. o vino a hacer en la On tierra. earth, En la tierra, Jesus Jesús showed us how to live in the kingdom of God. nos compartió cómo podíamos vivir en el reino de Dios. He built a ministry team Él edificó un equipo de ministerio through discipleship. a través del discipulado And that team, y ese equipo, the apostles, los apóstoles, were going to form the early church, ellos iban a formar la iglesia and they were to declare Jesus y a través de esa iglesia iban a declarar quién es Jesús. as the eternal king. Iban a declarar a Jesús o declaraban a Jesús como su rey eterno They were to bring his kingdom from heaven to earth. e iban a traer el reino de los cielos a la tierra. And they were sent into the whole earth to proclaim the gospel. Y ellos iban a ser enviados al mundo entero a proclamar el evangelio. Amen. Amén. That's what Jesus did on earth. Y eso fue lo que Jesús hizo en la tierra. So, Así que Jesus, Jesús, go to the next slide. vamos a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva. Next slide. La siguiente. Can you see the layers on this mountain? Ustedes pueden ver las capas que hay en esta montaña. Can you see the different layers? Pueden ver las diferentes capas de la roca. Amen. Jesus' life. Jesús es vida. Has different layers. Okay, la vida de Jesús representa estas diferentes capas. And they represent Jesus' work to
to bring salvation to mankind. Y estas capas representan Jesús trayendo salvación a la humanidad. And there are 7. Y hay 7 capas. Sorry, what's your name? ¿Cómo te llamas? Eva. Go to the last slide. Ve a la última diapositiva. Okay, go to the last slide. La última. Esa es la última. ¿Cuál es la última? Okay, then go enter. Dale, enter. Ah, excellent. You need this, I'm going to read this to you. There are 7 foundational truths Hay 7 verdades fundamentales on which we build our faith in Jesus en las que nosotros construimos nuestra fe en Jesús and our relationship with the Trinity. y nuestra relación con la eternidad. These truths Estas verdades teach us and reveal to us nos enseñan y nos revelan a nosotros the meanings los significados by which we are reconciled de cómo fuimos reconciliados, back to the Father y fuimos llevados de regreso al Padre and into an intimate, y en intimidad, dependent, intimidad y dependencia covenantal relationship with God. y nos llevan de regreso a una intimidad y dependencia en nuestra relación con el Padre. The first layer, Primera capa, Jesus' pre-existence, divine conception, and birth on earth. entonces la primera capa es la preexistencia de Jesús, la concepción de Jesús y luego cuando Él Muy da importante. la luz. Es muy importante. Second, La segunda, Jesus' life on earth. la vida de Jesús aquí en la tierra. It's the second foundation. Es el segundo fundamento. Third foundation, or the third layer of the foundation. La tercera capa o fundamento, Jesus' suffering and punishment. Jesús sufrió y fue castigado, el sufrimiento de Jesús y el castigo de Jesús. Fourthly, his death on the cross. La cuarta fue su muerte en la cruz. Fifth, La quinta his descent into hell. fue cuando descendió al infierno. Sixth, La sexta, his resurrection from the dead. resucitó de la muerte. And seventh, Y la séptima, his ascension back into heaven. ascendió de regreso al cielo. These 7 layers Hay 7 capas must be laid into our faith, into our belief system. Estas 7 capas deben ser parte de nuestro sistema de creencia. And if we understand these truths, Si nosotros entendemos estas verdades, then your church will have a good foundation on which you can build. Luego de entender estos 7 fundamentos, va a permitir que su iglesia tenga un buen fundamento y pueda edificarla. Amen? Okay, now, like Israel Como Israel and John the Baptist y Juan el Bautista prepared the way for Jesus to come, fueron los que prepararon el camino de Jesús para su venida, Jesus prepared the way Jesús preparó el camino for the church to be birthed para el nacimiento de la iglesia and for the Holy Spirit to come and fill that church y para que el Espíritu Santo viniera y llenara esa iglesia and empower his church y empoderara a su iglesia to be his ambassadors on earth. para que fueran sus embajadores aquí en la tierra. Amén. Amén. Now, escucha. Escuchen. Now, Ahora, we, nosotros, the church, la iglesia, partnership tenemos una sociedad with the Holy Spirit con el Espíritu Santo living inside of us, que vive dentro de with nosotros Jesus and the Father. y con Jesús y el Padre. We are preparing Ahora nosotros en esa sociedad estamos preparando the world el mundo for Jesus' second coming. para la segunda venida de Jesús. It's important. Es importante. Israel Israel prepared the way, and John the Baptist prepared the way for Jesus. Israel y Juan el Bautista prepararon el camino para Jesús, la venida de Jesús. Jesus Jesús made it possible
lo hizo posible. for us to be forgiven of our sins, Jesús hizo posible que nuestros pecados fueran perdonados, born again, que naciéramos de nuevo, receive the person of the Spirit, recibiéramos la persona del Espíritu Santo, become the church, nos convirtiéramos en su iglesia, the ambassadors of God's kingdom on earth, que nos convirtiéramos en embajadores de Dios, del reino de Dios aquí en la tierra, so that Jesus can come back again. para que Jesús pueda volver nuevamente. What's the point? ¿Cuál es el punto? God is large. God is large, grande, Dios es grande and in charge. y Él es el que está a cargo. He's sovereign. God is sovereign. Soberano. Dios es soberano. The world is not out of control. El mundo no está fuera del control de Dios. God is in control. Dios está en control. His plan of salvation is working. Su plan de salvación está en marcha. The only question, La pregunta, La única pregunta, are you with that plan? ¿ustedes están con ese plan trabajando Or are you making your own plan? o están realizando sus propios planes? Are you in line with God's plan? ¿Ustedes están alineados al plan de Dios, Who is Jesus que es Jesús and the church? y la iglesia? Or are you doing some other plan? ¿O están en otro plan? Are you connected to the kingdom? ¿Están conectados al reino Or are you making some other plan? o están en algún otro plan? Amen? Okay. Now, Ahora, I want to. That's all the introduction. eso solo era la introducción. Amen? Woo. Now I want to talk, maybe for 5 minutes, Quizás por los próximos 5 minutos voy a hablar about this first layer. de la primera capa. What's the importance of this? ¿Cuál es la importancia de esa capa? And then tomorrow I'll continue preaching the rest of this. Y mañana estaré predicando el resto de las otras capas. Amén. So, first layer, La primera capa, Jesus' pre-existence with the Father. la preexistencia de Jesús con el Padre. Now we've already looked at that. Ya nosotros miramos eso. All those scriptures we looked at. Los versículos que miramos, We were seeing that Jesus existed in heaven with God the Father before anything else was around. vimos que ya Jesús existía con el Padre antes de la creación. Amen. I want us just to read one other scripture. Quiero que leamos otro versículo. Please, can we go to John chapter 6 Juan capítulo 6, from verse 32? del versículo We're going to 32. read from verse 32 to verse 40. John 6. John 6. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Continue. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Who is this? ¿Quién es? Jesus. Jesús. What is Jesus saying? ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? I came from heaven Vine desde los cielos a la tierra. I existed in heaven Yo ya existía en el cielo before the earth was made. antes de que la tierra fuese hecha. Amen. Amén. Verse 34. Versículo 34. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Continue. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Verse 36. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Verse 37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Verse 38. 38.
Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Whoa. Whoa. So look at that verse 38. Mira ese versículo. Read it again. Léelo nuevamente, el 38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. What is he saying? ¿Qué es lo que nos está diciendo? I left heaven. Dejé el cielo, I came to earth. vine a la tierra, Not to do my will, no para hacer mi voluntad, but to do the Father's will. para hacer la voluntad del Padre. Pastors, Pastores, here on earth, aquí en la tierra, are you doing your will ¿ustedes están haciendo su voluntad or are you doing the will of the Father? o están haciendo la voluntad del Padre? Are you building your kingdom ¿Están edificando su reino and your church? y su iglesia? Or are you building His kingdom and His church? ¿O ustedes están edificando el reino de Dios y su iglesia? There's other foundations. Hay otros fundamentos, otros There's cimientos, other options. hay otras opciones, But they all temporary. pero todas son temporales. They will not last. No van a durar. Only one option. Solo hay The truth una única opción. is eternal. Es la verdad, Is eternal. hay una única opción que es eterna. Which one are you building? ¿En cuál de esas opciones ustedes están edificando? Amen. Verse 39. Versículo 39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. You see, Jesus is saying. Como ustedes pueden ver, Jesús está Okay, diciendo, continue. pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. You see, Jesus' pre-existence Como ustedes pueden ver, en la existencia de Jesús points us. nos está diciendo, señala, We look back on His in eternity past. We look back and we see Jesus existed in eternity past. cuando miramos de vuelta podemos ver a Jesús en la preexistencia, lo podemos mirar en el pasado. So we look forward Y cuando miramos hacia adelante, to eternal future, al futuro eterno, where we will exist with God one day. donde existiremos un día, vamos a existir con Dios en algún día, Definitely. definitivamente. So you're living in time Vivimos en el tiempo, with an understanding of eternity past vivimos en el tiempo siendo conscientes de la eternidad pasada and with an understanding of eternity future. y con el entendimiento de esa eternidad futura, You've got an eternal perspective and vision donde nosotros tenemos una perspectiva eterna y la visión de una eternidad, on temporary earth. o tenemos una perspectiva de la eternidad o una O algo con una perspectiva terrenal espiritual. ¿qué? You are living in time Vivimos aquí en este tiempo and you have a vision teniendo una visión of this temporal life you live teniendo una visión de esta vida temporal in light of eternity. In the light of eternity. en la luz de la eternidad. Yes, you got it right. You understand? So you're not worried about time Entonces, no debemos preocuparnos por el tiempo, because you know the future is secure. porque ya sabemos que nuestro futuro está asegurado. Am I making sense of that? ¿Tiene sentido? That's what Jesus is saying. Y es lo que Jesús está diciendo. I'm not going to lose anyone that my Father has given me. Yo no voy a perder a ninguno de los que Dios me entregó. And I'm giving them eternal life. Yo les voy a dar vida eterna. And one day when you die, Y un día cuando ustedes mueran, you will receive eternal life. van a recibir vida eterna. That's the worst thing that can happen to you in life.
That's the worst thing that can happen. ¿Cuál es la peor cosa que pudiera suceder en la vida? No, Que muramos. no problem. No hay problema. No problem. No hay problema. You die. Nos morimos Then you're with Jesus. y vamos a estar con Jesús. Don't fear death. No le tengan temor a la muerte, For you, it's not a big deal. porque para nosotros eso no es un gran problema, Because you've got eternal life. porque ya tenemos vida eterna. This is the difference between the early church and this church we live in today. Entonces esa es la gran diferencia entre una iglesia que es terrenal y la iglesia que ahora nosotros vivimos. For the first 300 years, the early church were martyred. Por los últimos 300 años, la iglesia terrenal ha estado Killed. ha sido asesinada, But they didn't care pero a ellos no les importó, because they had an eternal vision. porque tenían una visión They eterna. lived with a vision of eternity in the future Ellos vivían con la visión de una eternidad, because their lives porque sus vidas were built on Jesus, fueron edificadas en Jesús, the eternal one. The Sí. eternal one. quien es eterno. And they knew he existed from eternity past. Y ellos sabían que Él ya había existido en la eternidad pasada, que existía desde la eternidad pasada. You know, when I come to Venezuela, Ustedes saben algo, cuando yo vengo a Venezuela, I've got no life insurance. yo no tengo seguro de vida. Anywhere else in the world, chévere. Que en cualquier parte del mundo, chévere. In Venezuela, no life insurance. En Venezuela no tengo seguro de vida. If I die here, Si yo muero aquí, they say you're not paid. ellos me van a decir, bueno, me van a decir, no les pago por usted. No payment. Mayra, no hay pago por vos. Too dangerous. Demasiado peligroso, But I'm here. pero yo estoy aquí. I'm here. Yo estoy aquí. ¿Por qué? Because if I die here Porque si yo muero aquí and Myra doesn't get life insurance, y Mayra no le dan la aseguranza, I've got faith God will take care of it. yo tengo fe que Dios es quien va a hacerse cargo de él. Because He knows Porque Él sabe I took a risk coming here. que yo tomé un riesgo al venir aquí. Amen. But if I wasn't living with eternity, Pero si yo no estuviera viviendo, siendo consciente de la eternidad, I can't make those dates. no, yo no puedo en esas fechas. What about these days? Because I can't make those dates. Y estas fechas, ¿qué piensas de estas? No, tampoco esas. See? I'll make excuses not to come Yo estaría haciendo excusas para no venir, because I'm scared of dying here. porque quizás me dé temor al morir. I'm not scared of dying Pero no me da temor morir, because I'm building my life on the eternal one. porque yo estoy edificando mi vida sobre quien es eterno. Are you building your life Ustedes están edificando su vida on the eternal one? sobre Are you quien es building eterno. your church on the eternal one? Están edificando su iglesia sobre quien es eterno. Does your church know this Jesus? Su iglesia sabe acerca de este Jesús Or another Jesus? o sobre otro Jesús. You see the prosperity gospel? Ustedes han oído hablar del Evangelio de la Prosperidad. It robbed us of eternity and it offered us temporary pleasure. The prosperity gospel robs you of eternity and offers you temporary worldly things. Entonces el Evangelio de la Prosperidad te roba la vista de la eternidad y te entrega placeres temporales. I want to just finish reading this. Y quiero terminar leyendo esto. Let's go to verse 44. Versículo 40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Amen? Verse 45. Versículo 45.
Como dicen las escrituras, a todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. Siguiente. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Jesus is saying, I have seen the Father. Eso es importante porque Jesús está diciendo, yo he visto al Padre. I left the Father in heaven. Yo dejé a mi Padre en el cielo, vine a la tierra To reveal the Father to you. para revelarles al Padre a ustedes. I'm telling you about heavenly realities. Es para contarles a ustedes acerca de las realidades celestiales. Jesus is the only human being that lived in heaven and on earth. Jesús es el único ser humano que ha vivido en el cielo y luego en la tierra. And he came to tell us about heaven, the reality of it. Y Él vino a contarnos a nosotros acerca de las realidades del cielo. Amen. ¿Amén? Either these words are true or they're lies, but they can't be both. O estas palabras que Jesús está diciendo son verdad o son mentira, pero no pueden ser ambas. Continue reading. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Continue. Sí, yo soy el pan de vida. Continue. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. You can eat temporary pan, but you will die. The pan of crystal ball is good, but you want to do eternal life. Ustedes pueden comer pan y pueden comer el pan de San Cristóbal, pero ese pan es temporal, no les da vida eterna. 50, verse 50. 50, versículo 50. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Verse 51. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que... stop. I am the bread from heaven. Le está diciendo, yo soy el pan que viene del cielo. I existed in eternity past, Yo he existido en la eternidad pasada and I stepped into time y he venido a este tiempo to come and be the bread of heaven. para ser el pan del cielo para ustedes. This is our Jesus. Y ese es nuestro Jesús. Continue. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Verse 53. El 53. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Continue. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Continue. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Continue. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Now look at verse 57. El 57. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Do you live off Jesus? Do you live off Jesus? ¿Ustedes viven con Jesús? Does your church live off Jesus? ¿Sus iglesias viven con Jesús? Or are you drinking from other fountains? Oh. Other sources? False bread. False. ¿O ustedes beben de otras fuentes o de falsas fuentes? Verse 58. 59. ¿Qué dice ya el 58? 58. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. And then, let's go to verse 63. 63. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. And then, let's go to verse 66.
66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. When you start to preach Jesus in your church, Cuando uno deja de predicar a Jesús en sus iglesias, like I'm preaching it, como estoy yo predicando, some people will leave your church van a haber personas que van a dejar la because iglesia they want a prosperity gospel. porque ellos quieren el evangelio de la prosperidad. Jesus didn't mind if they left. Jesus didn't mind if they left. Y pues a Jesús, It says there, Jesus, they leave him. Jesus didn't care. y pues si ellos se van, a Jesús no le importa. Verse 67. En el 67, entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Wow. Verse 58. 58. Next verse, yeah. Ah, el 60. This one. Ok. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. This must become a revelation. Esto debe convertirse en una revelación. Only Jesus Solo is the Jesús, words of eternal life. solo Jesús es la palabra, las palabras que dan vida eterna. Solo las palabras de Go Jesús. back to our picture of the rock. Vamos a volver a la imagen de la roca, la foto de la roca. Yes. Enter. In Clara. Puedes mostrar los textos, dale enter, por favor. Just once. There we go. Do you understand how important this first layer is? ¿Entienden cuán tan importante es esta primera capa? You need to tell your churches. Necesitan decir en sus iglesias, Understand this pre-existence in eternity past. entender la preexistencia de Jesús que hace parte de la eternidad pasada And look forward to the eternal future with Jesus. y mirar hacia adelante que es la eternidad futura con Jesús, Because it gives you hope in this life for the next life. porque Él nos da la esperanza en esta vida para nuestra próxima vida. Would you stand to your feet? Podrían ponerse de pie. Father, Padre, Holy Spirit, Espíritu Santo, Lord Jesus, Señor Jesús, help us. ayúdanos. Help us to build on the right foundation. Ayúdanos a edificar en el fundamento correcto. Help us to build our lives Ayúdanos a edificar And our nuestras churches. vidas, a nuestras iglesias. on Jesus, Ayúdanos a edificar nuestras vidas, nuestras iglesias sobre Jesús, the eternal rock, que es la roca eterna, our only foundation. Our only foundation. nuestro único cimiento. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.